Muy buen día para todos y para todas. ¿Cómo van? Hoy les traigo un nuevo video y estoy con la cachucha de, imaginemos que tengo la cachucha de civilista. Hoy les quiero hablar de indignidad sucesoral. Espero no ser aburrida. El códex es la unión de normas, de leyes y nos vamos a la página del Senado porque allí siempre la vamos a encontrar actualizada. Entonces ya saben, página del Senado. Nos vamos al título, que es Reglas Generales sobre Capacidad y Dignidad para Suceder. Y nos vamos al artículo. Hoy les quiero hablar del 1025 y el 1026 del Código Civil. Indignidad sucesoral, modificado por el artículo 1 de la Ley 1893 del 2018. Son indignos de suceder al difunto como heredero o legatarios. Dos puntos. Primero, el que haya cometido crimen de homicidio en la persona del difunto. Aquí el código utiliza como sinónimo crimen y delito, sin embargo ya sabemos que crimen es contra el derecho internacional humanitario y delito es para nosotros en la legislación interna. Aquí lo utiliza como sinónimo, pero como caso fortuito y fuerza mayor. Sabemos que son cosas diferentes, pero pues para el código lo utilizo en algunos casos como sinónimo. Entonces, homicidio lo tenemos claro. Ha intervenido en este crimen por obra o consejo, el autor mediato. Acordémonos acá de ese término que escuchamos en las noticias de autor intelectual, lo mismo, quien lo planeó o dejó perecer pudiendo salvarla. Entonces aquí viene una omisión de socorro, pues porque uno tiene posición de garante frente a varias situaciones y en este caso nos lo dicen frente al legatario o sucesor. Entonces, o bueno, titular de la herencia, como lo quieran decir. Numeral 2. El que cometió atentado grave contra la vida, por ejemplo, unas lesiones personales dolosas. El honor, por ejemplo, una injuria o una calumnia, todo lo que va con el derecho al buen nombre. Esos tres bienes jurídicos. O sea, ahí lo nombran como honor, pero engloba más. Bienes de la persona, por ejemplo, una malversación, o de su cónyuge, entonces ahí mete la esposa, o de cualquiera de sus ascendentes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Ya sabemos que una sentencia ejecutoriada es aquella que tuvo todos los recursos. Entonces ya cuando está en firme esa sentencia y no le caben más recursos, se encuentra ejecutoriada. No basta con la denuncia, no es que tiene un proceso judicial activo por calumnia. No, no basta. Acá nos exige que haya sentencia. 3. Condicionalmente exequible. El consanguíneo dentro del sexto grado, inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata no la socorrió pudiendo. Aquí estamos, destitución, no sé si leí mal. Aquí estamos en omisión de socorro. Entonces, incluso en estado de demencia, o sea, toca socorrer. Cuarto, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Entonces, si por ejemplo en el testamento sale beneficiada una persona y esta libertad, este texto no fue bajo una voluntad libre y espontánea, ahí ya se considera indigna. O le impidió testar, por ejemplo, lo encerró o, digamos, dilató la cita con el notario. Bueno, todas estas cosas. Quinto, el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto. Parece chiste, pero es anécdota. No, mentira, pero sí pasa mucho. Entonces, el testamento tiene que estar, ¿cómo se dice? Notariado, pues. Tiene que cumplir los requisitos. Cabe resaltar que muchos testamentos se caen porque están mal hechos. Toca respetar digamos, esos porcentajes de las herencias, aún en un testamento. Yo no puedo desconocer, por ejemplo, el 50% de la esposa en un testamento. Entonces tiene que quedar bien hecho, tiene que quedar notariado. Todo esto tiene que cumplirse. Y si no, se nos cae el testamento. Entonces, si además de esto, o sea, queda bien hecho y lo ocultan y se prueba que se ocultó, es indigna esa persona. Entonces, pues sí, la recomendación es si hacemos un testamento, hacerlo bien hecho, pagar la autenticada, pero además de esto comentar que el testamento existe a más de una persona por si pasan este tipo de cosas, presumiéndose de dolo por el mero hecho de la detención o ocultación. ¿Dolo de qué? De sacar beneficio, de ocultar. Sexto, el que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado por ley a suministrarle alimentos. Acá se refieren más a los hijos, sin embargo le debemos también alimentos a nuestros padres.
Para los efectos de este artículo, entiéndase por abandono la falta absoluta o temporal a las personas que requieran de cuidado personal en su crianza, lo que les decía a los niños, o que conforme a la ley demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica. Alimentos, en los alimentos engloba todo. Y aquí pensaría yo que está incluido los papás porque le debemos alimentos a los papás. Se exceptúa al heredero o legatario que, habiendo abandonado al causante, éste haya manifestado su voluntad de perdonarlo y sucederlo. Es diferente que, digamos, me abandonó mi papá y él me demanda por alimentos. Y él dice, no, pero sabes que es que yo no fui buen papá. Yo perdono a mi hija y quiero que ella tenga derecho en la sucesión. Si él hace eso, ya no soy indigna. Lo cual se demostrará por cualquiera de los mecanismos probatorios previstos en la ley, pero previo a la sentencia judicial en la que se declare la indignidad sucesoral y el causante se encuentra en pleno ejercicio de su capacidad legal y libre de vicio, que sea espontáneo, que no haya ningún tipo de fuerza. Previo a la sentencia judicial en la que se declare indignidad sucesoral. Si hay sentencia judicial que se declaró indignidad sucesoral, no hay nada que hacer. Pues porque aquí el mismo artículo nos dice que, el mismo numeral nos dice que tiene que ser antes. Pero previo a la sentencia judicial en la que se declara indignidad. Es que es muy claro el artículo en eso, el numeral del artículo. 7. El que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada, ya sabemos que no le cabe ningún recurso hasta hasta sentencia, por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el título 6 del capítulo 1 del Código Penal, que se refiere a maltrato intrafamiliar, siendo el sujeto pasivo de la conducta la persona de cuya sucesión se trata, pues porque el sujeto activo va a ser la persona indigna. 8. Quien abandonó sin justa causa y no le prestó las atenciones necesarias al causante. Acá vemos omisión de socorro también, teniendo las condiciones para hacerlo, si éste en vida se hubiese encontrado en situación de discapacidad. Entonces, pues, o sea, así como tenemos deberes, tenemos derechos. Tenemos deber de alimentos, deber de cuidado, deber de estar pendientes. Y si no lo estamos, pues podemos ser indignos. O sea, no es solamente exigir. Artículo 1026. Indignidad por omisión de denuncia de homicidio. Entonces nos dice, es indigno de suceder quien siendo mayor de edad no hubiese denunciado a la justicia dentro del mes siguiente al día en el que tuvo conocimiento del delito, el homicidio de su causante, a menos que se hubiese iniciado antes la investigación. Entonces aquí tenemos la obligación de denuncia. Si yo sé que mataron a mi papá, yo debo denunciar. Si no lo hago, me pueden declarar indigno. Entonces, pues aquí el código es bastante tajante y bastante claro en que, bueno, hay muchas razones por las cuales la persona no denuncia. O sea, no solamente porque lo mandó a matar, sino también por miedo. Pero pues acá el código es claro. Condicionalmente exequible, dice, esta indignidad no podrá alegarse cuando el heredero o el legatario sea cónyuge, ascendente o descendiente de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio, o haya entre ellos vínculos de consanguinidad hasta el 4º grado o de afinidad o de parentesco civil hasta el 2º grado inclusive. Entonces, pues uno no tiene la obligación de denunciar a todo el mundo. Entonces, si mi hermano comete un delito, yo no estoy obligada a declarar y a denunciarlo porque es mi hermano. Aquí eso es lo que nos intenta decir el código. Ya si lo mató una persona X que no conozco, que no pertenece a mi familia, tengo que denunciar. Entonces, pues, es eso. Sin embargo, pues, está chévere la aclaración, pues porque toda la normatividad en general nos dice que no estamos obligados a declarar en contra de nuestra familia. Entonces, pues, muy chévere que trajera la aclaración. Entonces, pues sí, es un artículo que presume de la mala fe. Por momentos me sentí leyendo el Código Penal, faltó como, por ejemplo, en este 1026, faltó como el que tuvo conocimiento y no denunció tendrá pena de tanto a tanto. Fue lo único que faltó. Sin embargo, estamos en el Código Civil y aquí no hay penas. Pero, ¿cuál es la consecuencia? Que se declare indigno, indigna, hombre, mujer, lo que sea. Pero pues hasta ahí. Sin embargo, si son 2 artículos que te dejan pensando, hay que denunciar.
sí, ese es el mensaje. O sea, uno no tiene por qué denunciar a la esposa, al hijo, al hermano, eso sí es cierto. Pero pues sí queda como en el tintero eso. Y bueno, espero les haya gustado este video, espero hayan aprendido algo, haya quedado un poquito más clarito. Cualquier pregunta que tengan en lo que les pueda colaborar de una, no olviden suscribirse.